Para hablar precisamente sobre esto nos acompaña Paola Holguín, senadora de Colombia por el Partido Centro Democrático. Buenos días y bienvenida, senadora, a la mañana de NTN 24. Buenos días, doctora Carla, doctor Carlos y a todos los televidentes de NTN 24. Senadora, yo le regalo el doctora, de verdad, con Carla a secas estamos muy bien. Senadora, su colega de bancada, María del Rosario Guerra, decía que eso es una palabra coloquial colombiana, lo especificamos para nuestra audiencia internacional, que les metieron un gol, porque mucha gente se preguntaba, como lo decíamos ahora en el contexto, es ¿qué le pasó a los senadores que aprobaron una proposición que buscaba esto cuando desde el gobierno y desde muchos sectores de Colombia pues se ha dicho de no tener ninguna relación con un régimen como el de Maduro que viola derechos humanos? Pues eso ha sido clarísimo desde el Ejecutivo. Yo diría que no fue un gol, sino un golazo terrible, porque nosotros estábamos el 19 de octubre en la votación de la ley de presupuesto, todos concentrados en esa ley. Cuando llevábamos 4 horas y media en el debate, se leyeron rápidamente 5 proposiciones en bloque y se cerró la votación, quedaron aprobadas. La votación no fue nominal, sino que las leyeron rapidito y de pronto quedaron aprobadas. Y todos estábamos tan preocupados por presupuesto que yo creo que nadie le prestó atención a las proposiciones, y ahí tenemos que asumir la culpa y la responsabilidad que tenemos los parlamentarios porque permitimos que se pupitriara, como se dice coloquialmente, 5 proposiciones muy distintas todas. Después nos damos cuenta cuando nos envían los textos, porque además las proposiciones no se conocían, los textos con antelación no las conocíamos, sino que ahí las leyeron. Si ustedes ven el video, ese fue un proceso que duró 3 o 4 minutos, mientras leen, abren, cierran y quedan aprobadas. A uno le llama la atención varias cosas. Primero, no podemos justificarnos y tenemos que pedir perdón a los colombianos y asumir la culpa por habernos dejado meter ese gol. Pero a uno le llama la atención que se haya permitido que se votara una proposición que es inconstitucional y es ilegal. Y es inconstitucional porque la Constitución en el artículo 189, en el punto 2, dice claramente que el presidente de la República, como jefe de gobierno, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, es el encargado del manejo de las relaciones exteriores. Nosotros como Congreso no tenemos ninguna competencia para armar una comisión que busque, entre comillas, normalizar las relaciones diplomáticas y normalizar las relaciones comerciales con Venezuela, porque eso es usurpar una competencia que es única y exclusivamente del presidente. Ahora, senadora, quería preguntarle también su opinión sobre cómo manejar las relaciones con Venezuela cuando hay un régimen que está ocupando la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas y un gobierno interino como el de Juan Guaidó, que por ejemplo no puede expedirle documentos a los venezolanos. ¿Cómo pudiera hacer el gobierno de Colombia para manejar esa situación que es tan importante, que es tan necesaria? El comercio colombiano o de productos colombianos que no se están vendiendo de manera legal en Venezuela, porque sabemos que pasan, por supuesto, de manera ilegal por trochas y hay muchísimos productos que se venden allá, pero eso no está dejando los recursos que debería dejar en impuestos, por supuesto, para Colombia y para Venezuela. Es decir, ¿cómo normalizar esta situación estando todavía Maduro en el poder? Varias cosas. La primera es, yo respaldo plenamente la política del gobierno de Colombia frente a la narcodictadura en Venezuela. Y la política es muy clara. Toda la solidaridad con los migrantes venezolanos, con el pueblo venezolano y toda la firmeza frente a una narcodictadura que usurpa el poder en Venezuela. Nosotros no podemos pretender tener una relación normal con un gobierno narcotraficante, con un gobierno que rompió todos los principios de la Carta Democrática, con un gobierno que alberga organizaciones criminales y terroristas como el ELN, la FARC y Hezbollah, con un gobierno, además, que permanentemente está atacando al pueblo colombiano, al gobierno colombiano, que está violando nuestra soberanía territorial. Yo creo que es muy difícil, yo creo que es imposible. Y yo hago un llamado a la comunidad internacional porque esto no es un tema ni político ni ideológico. El problema nuestro con quienes usurpan el poder en Venezuela no es que ellos sean de izquierda o del socialismo del siglo XXI. El problema es un problema judicial.
quienes hacemos parte de la ONU y de la OEA hemos firmado acuerdos, convenios que nos comprometen en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, en no brindar cooperación, albergue o financiación a estructuras criminales. Y eso es lo que hace esos usurpadores del poder en Venezuela, que además tienen el poder a través de elecciones fraudulentas que no fueron reconocidas por el gobierno colombiano ni por otros países del mundo. Le agradecemos a la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático, el partido de gobierno. Gracias por acompañarnos estos minutos en la mañana en NTN 24. Muchas gracias a ustedes.